El objetivo de este proyecto es emular una celda de manufactura por medio de dos sistemas. El primero es mediante un robot pick and place, en el que eh, en una mesa va a estar una pieza que va a ser censada por un sensor capacitivo, y cuando este se encuentra en el rango del sensor, lo va a poner dentro de la máquina CNC, emulado, obviamente, y después lo va a poner al final del recorrido para que siga su proceso. El segundo sistema consiste básicamente en esto, en el que el robot va a bajar, va a sujetar la prensa, va a sostener la pieza, la eleva, la pone aquí, sube otra vez el robot y deja pasar la pieza para que sea despachada. Este proceso es un poco más largo, como se puede ver en pantalla, y va y vamos a hacer uso de em, el, el programa Millennium M3 mediante unos actuadores neumáticos físicos, y las prensas van a ser simuladas por actuadores neumáticos, y el movimiento horizontal y vertical también va a ser de manera neumática. La acción de sujeción y movimiento vertical va a ser simulado por memorias internas dentro de este programa. Y el primero que voy a resaltar, que va a ser programado mediante los robots UR5 o el UR10. Entonces se va a repetir. Y ahí se repite. Sí, ahí se está repitiendo. Mi conclusión es que los robots de Universal Robot son bastante fáciles de programar.
El lenguaje es bastante intuitivo, me gusta mucho el hecho de que puedas guardar posiciones moviéndolos manualmente y eso hizo bastante sencillo esa parte del proyecto. En el software de 3M me pareció una forma interesante la programación por bloques, pues yo estoy acostumbrado a programar en lo que es escalera. Es una forma un poco diferente que al final resultó bastante útil y hasta cierto punto sencilla de aplicar una vez que entendimos el concepto de cómo se utilizaba. También el hecho de que tengamos que juntar la parte neumática con la parte de PLCs es algo nuevo, pues yo nunca había usado lo que son la neumática. Me pareció bastante bien, pues juntamos una parte que usa electricidad con algo que no la necesita, lo que puede ser bastante flexible para proyectos futuros. Bueno, la conclusión mía sobre el proyecto, lo que viene siendo la primera fase, primer parcial, fue primeras impresiones. El Universal Robots, bueno, ya estamos ahí cualificados, ya sacamos nuestra medalla, así que no estuvo tan difícil. Y los controles eran muy intuitivos, sobre todo. Hablando de lo que viene siendo ya la parte de M3, sí es verdad que nunca he tenido ahí una experiencia como tal y sí se me hizo a mí complicado, la verdad, programar la primera vez hasta que usted, el profesor Mora, nos hizo una pequeña explicación al ver que no sabíamos nada. Entonces creo que esa parte me interesó bastante y nunca la había llevado. Estuvo interesante, estuvo. Bueno, pues de este proyecto puedo concluir que para la parte del brazo robótico fue importante haber realizado los cursos previos para conocer el funcionamiento de este robot, tanto sus posiciones como sus tipos de movimientos, que fue vital para desarrollar este proyecto. Y también fue importante conocer las conexiones de dos sensores que utilizamos en este proyecto para ubicar que la pieza ya había llegado y que había que activar el robot para que la trasladara de un lugar a otro. Y también fue importante trabajar con los timers. Por otro lado, en el otro proyecto fue importante saber cómo se hacían los conectores en la parte de neumática de cierta forma para evitar quemar algún tipo de componente como las electroválvulas. De igual manera había que conectarlas en cierto punto al PLC, que eso también se me hizo muy interesante, y la programación en sí en el M3 fue importante para implementar a cabo este proyecto y así solo cargarlo en el PLC que estaba en el laboratorio del Tecnológico de Monterrey. Mi conclusión para la primera parte del proyecto es la siguiente. Los UR10 ya vimos que son unos robots muy fáciles de controlar, únicamente se tiene que apretar un botón y podemos mover el robot a la posición que nosotros deseemos. También la interfaz es bastante fácil de utilizar y pudimos lograr el programa relativamente rápido, lo cual demuestra que es un robot fácil de programar y en productivo pues es una herramienta bastante poderosa. De igual manera el sensor, el saber que le podemos conectar entradas de 24 volts es bastante interesante. Así nos ahorramos el hacer conexiones complicadas con un PLC. Y hablando de PLCs, el PLC M3 fue bastante difícil de aprenderlo a programar, ya que uno estando acostumbrado a programas como TIA Portal, nos enfrentamos a las restricciones del programa para programar los M3. Y sí, es bastante complicado el COP, pero decidimos hacerlo en diagrama de bloques, lo cual facilita mucho las cosas. Igual los cableados con SPLC se nos hicieron bastante tediosos, no complicados porque es bastante sencillo hacer la conexión, pero entre más cables poníamos, más se nos empezaban a perder y pues le agregó un grado de complejidad. Sin embargo, sí fue un proyecto bastante interesante, bastante pues acotado a lo que en algún momento nos podrían pedir hacer. Fue bastante interesante haber trabajado con el robot de Universal Robots y con el PLC, ya que, bueno, al menos por el lado del PLC, pues han sido pocas veces las que he podido trabajar con ellos y creo que fue bastante útil y que va a servir de gran aprendizaje para futuras referencias y proyectos el hecho de haberlo hecho por medio de diagrama de bloques. Casi siempre ocupamos que de escalera o algo así, pero pues por su uso común, pues sí es útil saberle también a ese, que es básicamente lo mismo. Y en cuanto a los de los robots de Universal Robots, pues son bastante
útiles, bastante fáciles, intuitivos y todo de usarlos. El único pero que les podré encontrar, tal vez, es que nos malacostumbran, pero pues aún así creo que, bueno, son una chulada. Y también, bueno, pues también hay relación, ¿no? Con los conceptos de PLC, actuadores, sensores y así, ¿no? Por lo visto en clase.